Una de las primeras referencias acerca de Jesucristo después de su nacimiento la encontramos en la pregunta que hicieron aquellos magos del Oriente: ¿dónde está el rey de los judíos? Y la última referencia acerca de Jesucristo ante su muerte la encontramos en el mismo madero de la cruz. Un letrero que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Y entre estas dos referencias hay muchas otras que muestran que Jesucristo verdaderamente era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque su papel principal, porque es muy importante que entendamos esto, su papel principal era el de ser Cordero de Dios, no dejaba de ser quien realmente Él era en el universo. Y una de las cosas que pasaron fue cuando Satanás, quien en el pasado quiso ser igual a Dios y fue expulsado del cielo, se le presentó a Jesús como príncipe de este mundo para ofrecerle los reinos del mundo. Y por supuesto la historia nos enseña cómo Cristo lo rechazó porque no eran según los términos de Dios. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre y además Él era el Rey de Reyes. Él era el creador del mundo y del universo. Así que también vemos, mis queridos hermanos, que Jesucristo tenía una misión importante, a pesar de que era Rey, de cumplir en este mundo para la salvación del hombre. Bueno, muchas cosas sucedieron que dejaron en claro esta verdad acerca de quién Él era. Por ejemplo, en el Sermón del Monte ustedes recordarán cómo Jesucristo hablaba acerca de las características de aquellos que pertenecían al reino de los cielos. El Sermón del Monte no era tanto para decirle a las personas cómo entrar en el reino de los cielos, como para describir acerca de los que pertenecían al reino de los cielos. Es más, hubo un momento en que los discípulos mismos, al ver su grandeza, ver quién realmente Él era, o por lo menos con cierto entendimiento limitado, quisieron hacerlo rey, pero en los términos no del cielo, sino del mundo. Ellos lo vieron como la solución política, como la liberación nacional, sin entender realmente, mirándolo más profundamente, nada acerca de la esfera espiritual y poco acerca de la grandeza del que había venido. Antes de su muerte, Cristo entró a Jerusalén, dice la historia, montado en un asno. Dice la palabra del Señor, en un pollino. Recuerdo que una vez me contaron que se hizo una obra, esto fue allá en Cuba, y bueno, vienen gente educada, gente no educada y de todo tipo de gente. Y entonces narraron de que Cristo venía montado en un pollino y alguien de la multitud gritó diciendo: tan grande era ese pollo. Bueno, hermanos, vino en un asno para mostrar algo muy significativo, muy significativo. En aquellos días en el mundo occidental el asno era considerado un animal despreciado. En cambio en lo que es el área oriental, en la zona por donde Jesús andaba, era un símbolo de paz. Y es interesante que el caballo era el símbolo de ¿qué? De fuerza, de guerra, de la guerra, ¿no? De la fuerza, la potencia. Y por otro lado, el asno era el símbolo de la paz, era el símbolo de la nobleza. Pues Jesucristo entró en Jerusalén no para imponer su soberanía, pudo haberlo hecho. Cristo no fue allí a Jerusalén para
imponer sus derechos como Rey de Reyes, lo va a hacer cuando vuelva. Quiero que lo sepan. Va a venir no como cordero, sino como león de Dios. Y será muy distinto, por supuesto. Pero en aquel momento también era distinto en cuanto a qué lo que esperaban ellos o entendían desde el punto del hombre, o sea, humanamente, cómo ellos lo comprendían. Porque la verdad es que, hermanos, Cristo vino para reinar con su paz y con su paz gobernar los corazones de los hombres que le siguen, que le obedecen, que le creen, que pertenecen a Él. Así que vino no para destruir con espada ni con ejércitos, sino para salvar, rescatar con su amor, con su misericordia, con su obra, preciosa obra de la cruz del Calvario. Y hay una parte de la entrada triunfal que solo se menciona en el Evangelio de Lucas. Y nos vamos a enfocar en esta mañana en esa parte que solo Lucas lo trae. Lo encontramos en los versículos 41 al 43. Quizás los dos primeros versículos estos son los claves de lo que vamos a tratar hoy. Y vamos a leerlo. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice la palabra? Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está, como dice, encubierto tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te situarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Allí vemos, hermanos, las lágrimas del Señor. ¿Qué les parece? Jesús lloró. Las lágrimas del Rey del universo. ¿Y por qué lloraba Jesús? ¿Se ha preguntado usted? En primer lugar, en esta mañana, el Rey lloraba por su perfecto conocimiento acerca de la gente. Primero, Dios está en todas partes, ¿no es así? Es omnipresente. ¿Usted lo sabe? ¿Usted lo entiende? ¿No? Por lo menos lo entendemos en algo. No podemos entender esto completamente porque es difícil para nosotros. Pero el Salmo 139, versículos 7 y 8 dice así. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es decir, ¿a dónde nos vamos a meter? A donde quiera que nos metamos, donde quiera que estemos, aún en nuestros pensamientos, allí está Él. Y su omnipresencia, no se le olvide que no se limita a nada. Puede estar allí dentro de estos organismos que funcionan aún dentro de nuestra sangre y lo ve todo, cubre todo hacia la eternidad. Pero también tenemos que decir que Dios lo sabe todo, no solamente que está en todas partes. Es decir, es lo segundo que podemos decir en cuanto a esta grandeza de Dios que no podemos nunca comprenderlo, ¿no? Pero, claro, alguno puede decir, bueno, si está en todas partes, claro, sabe lo que está pasando, pero es que lo comprende todo, lo entiende todo, aún aquello que todavía no ha sucedido. Su omnisciencia habla de que Él comprende y conoce correctamente, perfectamente todas las cosas. Por ejemplo, si miramos a Job, Job tuvo que pensar mucho acerca de Dios. Y creen, hermanos, cuando pensamos, mientras más pensamos acerca de Dios, primero que nada nos da un sentido de humildad tremenda. Pero nos damos cuenta de cuán grande es Él y cuán pequeños somos nosotros y cuánto le necesitamos a Él. Saben que también el meditar en Dios
nos amplia el alma, el pensamiento. Es algo extraordinario, porque Él es un Dios infinito. Comienza a ver grandeza dentro del hombre que medita y piensa en ese Dios infinito. En Job 31:4 dice, ¿no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Esto da a entender, hermanos, con toda claridad que Él ve el camino desde donde empieza hasta donde termina. O sea, lo conoce todo, desde el primer paso, antes que usted lo dé, hasta el último. Esto es conocimiento. ¿Qué clase de Dios tan grande? Podemos confiar en un Dios así, ¿verdad? En Juan capítulo 16, versículo 30, la primera parte dice, ahora entendemos, o sea, esto es lo que los discípulos le dicen a Él, en un momento dado que se dan cuenta, ¿no?, de que Jesucristo lo sabía todo. Ahora entendemos que sabe todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Es decir, ya Él sabe lo que estamos preguntando en la mente antes que preguntemos. Lo sabía todo. Quizás fue un poco incómodo para los discípulos al verse pecador, saber que estaban al lado de uno que lo veía todo, que estaban desnudos delante de Él. A veces nosotros nos sentimos terribles, queremos huir solo con el escuchar la palabra de Dios, sin darnos cuenta que es igual que si Cristo estuviera allí con nosotros y nos ve todo por dentro y por fuera. El Señor Jesucristo veía al pueblo y les oía decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. Pero saben que con su omnisciencia y omnipresencia podía estar dentro de cada mente, dentro de cada corazón. Podía ver cuáles eran las intenciones, los intereses. Conocía cuán superficialmente muchos lo hacían. Aquel conocimiento le hizo llorar al Señor. Sabía que la gente no lo seguían por su amor, por su gracia, por su misericordia, sino por otros intereses. La gente de labios decían hosanas, cantaban. Y no es así como muchos hacen hoy en día, no es así como muchos harán en el día de resurrección, en 2 semanas, cuando las iglesias se llenen. Aleluya, gloria a Dios, Cristo resucitó. Pero después demuestran tener un vacío por dentro en sus vidas. Todo fue de labios. Es terrible cómo el hombre puede llegar a alabar a Dios y hacer tantas cosas superficialmente y quedar con un vacío extraordinario en su alma. Oh, cuán terribles somos. Sin entenderlo, el hombre puede estar muy cerca y a la vez muy lejos de Cristo. ¿Es así como te ves hoy, en esta mañana? ¿Es así como te ves allí a través de la internet? ¿Te ves vacío dentro de ti? Quizás vas a las iglesias o van a las iglesias y estás entre los creyentes, pero sabes que dentro de tu corazón estás lejos. Si de veras cree en el Señor Jesucristo, sepa que Él lo ve todo. La pregunta es, si de veras cree que el Señor te ve completamente por dentro, por fuera, ¿cómo tú crees que te ves? ¿Cómo te está viendo en esta mañana? Siempre tendremos, mis queridos hermanos, la tendencia nuestra es de buscar o seguir a Jesucristo si algo me conviene, si hay algún beneficio, si hay alguna terapia psicológica. Quizás hasta por miedo de lo que pueda perder, me acerco a Dios, vengo a la iglesia. Pero no hay realmente ni una tilde de amor por el Señor. No hay deseo de que Él nos purifique, nos perdone, nos santifique. No hay deseo de que Cristo sea real en mi vida y de tener un compañerismo y una amistad con Él. Porque todo se trata de Él. Al final, todo se trata del gran creador del universo.
y a Él todos tendremos que rendirle cuenta al final. Fíjense, volviendo al texto de Lucas en el versículo 42, como dice el Señor: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, aunque sea por hoy nada más, aunque sea por hoy nada más pudieras entender que es para tu paz. Es decir, la gente nunca van a tener la verdadera paz buscándola por sus medios. Hay que saber dónde está el secreto, cuál es el secreto de la paz. Y el Señor dice: mi paz os doy, ¿no? Él la da. Solamente Él la puede dar. Oh, si también tú conocieses lo que es para tu paz. Bueno, Jesús lloró porque vio que no podían ver, no entendían, por la condición espiritual del pueblo. Y hermanos, déjenme decirle algo: mientras más entendamos esto y más miremos a nuestro mundo alrededor, más deberíamos de tener ganas de llorar también con el Señor, como estamos viendo las cosas hoy día. Pero era esto, un alejamiento de Dios, mucha religiosidad por todas partes, un alejamiento a Dios. Si muchos hoy conocieran, y voy a decir creyentes, muchos que profesan ser cristianos hoy en día, conocieran acerca de la grandeza de Jesús, estuvieran de rodillas sirviendo al Señor. Hay una ceguera espiritual por todas partes, mis queridos hermanos, y la verdad es que el hombre no ha cambiado, no ha cambiado, sigue abundando en esta ceguera espiritual. Y este era el dolor de Jesús al ver esto. El Señor lloró al ver que muchos cantaban y le alababan, pero realmente no le deseaban a Él. Imagínense qué duro habrá sido. Y algunos religiosos, incluso si ustedes leen la historia, se dan cuenta que algunos religiosos se molestaron porque no creían que Jesús merecía esta alabanza. Incluso le dijeron a Jesús que callara a la multitud. Pero a pesar de esto, bueno, no pudieron dejar de decir una gran verdad, porque aunque muchos no lo sintieron y luego estaban gritando: crucifícale, crucifícale, pero sí dijeron una gran verdad. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Como tampoco la historia pudo negar o evitar decir la verdad en el madero de la cruz, que decía que Jesucristo era el Rey de los judíos. En segundo lugar, en esta mañana el Rey lloraba por la ceguera y la sordera espiritual de la gente. Hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿verdad, Martín? Eso es una gran verdad, pero ¿saben lo que pasa? Aquí hay una situación peor que esa. No hay peor ciego que el que ha nacido ciego. Porque si nació ciego, ¿cómo va a ver? ¿No es así? Esta es la condición del hombre. Está ciego. Noten cómo dice la palabra de Dios en Lucas 19:42. Mas ahora está encubierto tus ojos. Por eso no podían ver. Estaban ciegos. El versículo 42 revela que ellos no conocían lo que verdaderamente le traía paz. Y así andan la gente, así anda la juventud, queriendo buscar, queriendo tener, queriendo ser, y no hacen más que perder el tiempo con sus vidas. Porque nunca lo van a encontrar, sino es en aquel que lo diseñó todo, que lo hizo todo, que lo creó todo, aquel que fue el que diseñó nuestra alma para que viviéramos en armonía con Él. Así es la triste condición del hombre en su naturaleza. Aunque aún ciego de nacimiento, déjeme decir este ejemplo, sí, para que me entiendan. Si usted agarra a un ciego de nacimiento y le trata de explicar con lujos y detalles un amanecer, ¿le va a entender? Usted puede estar 2 horas explicándole cómo luce un nuevo amanecer. Él no va a tener una idea en su mente de cómo luce un nuevo amanecer.
Y eso es lo que está pasando con la gente. Ustedes le predican, le hablan, ellos ni le entra. Ni le entra, porque no oyen, están sordos en cuanto a lo espiritual. Y durante su ministerio terrenal, Jesucristo dio vista a los ciegos, ¿verdad? Le dio oído a los sordos y hizo esto, mis queridos hermanos, no solo para sanar a la gente, había algo mucho más grande, más importante detrás de eso. Es decir, el Señor hizo todas estas sanidades físicas para dejar bien claro el testimonio de una realidad espiritual. Algo estaba pasando en la vida espiritual y Él quería mostrarlo, pero lo hacía sanando físicamente para que vieran el poder de Él. Y era que los hombres estaban enfermos espiritualmente. Y está el hombre enfermo espiritualmente sin la obra de la cruz en su vida. Esta es la realidad. Y entonces podemos decir, bueno, ¿quién puede declarar que es capaz de tocar esa oscuridad del alma del hombre y traer luz si no es capaz de tocar un cuerpo humano y sanarlo como lo hacía Jesucristo? Así que la realidad que presentan las sanidades de Jesús muestran su poder para sanar lo espiritual. Quiero decirles que nosotros creemos que Cristo puede sanar todavía hoy en día, lo que si es su voluntad, si está en sus propósitos, pero no en la forma en que lo hacía Jesucristo y lo hicieron los apóstoles. Por esto yo creo en ese sentido en el cese, y aquellos que creen en esa continuidad, mis queridos hermanos, no pueden hacer otra cosa que engañarse a sí mismos, porque esa realidad no está ocurriendo, ni ha ocurrido después del tiempo apostólico, en que esa gente nunca fallaban y el líder tocaba y declaraba y las personas eran sanas. Es engañarnos a nosotros mismos, querer decir que hay una misma continuidad, y no la hay. No la hay, si no fuera algo que se pudiera verificar en todas las iglesias donde se predica la verdadera palabra de Dios y el Espíritu Santo se manifiesta. La sanidad es según el propósito y según la voluntad de Dios. Es más, Dios a veces hasta enferma a las personas por desobediencias. Y a veces permite que el Satanás también ponga un aguijón en la carne, como hizo en el apóstol Pablo, para mantenerlos humildes y para un testimonio de que el poder era el poder de Dios quien se manifestaba en él. Hoy en día no sé qué ha pasado con muchos de esta gente, para mí que han sido engañados y luego engañan a los demás. Qué triste, con doctrinas falsas, erróneas, confundiendo a la gente. Además, hermanos, si lo miramos bien, hay tanta necesidad espiritual, que si nos viéramos en comparación, muchos estaríamos enfermos con lepras, con cáncer, con cuántas arrugas que tendríamos que corregir delante del Señor. Pero la realidad es que, mis queridos hermanos, el Señor sanó a muchos para mostrar que Él podía sanarnos espiritualmente también. Ahora, una de las cosas que más se ve en nuestra sociedad hoy en día es que la gente no quiere oír a Dios. Cuando esto ya se empieza a ver en una sociedad, lo que ya vamos a empezar a ver es la destrucción de esa sociedad y de ese pueblo. Y no confundan esto con religiones, porque cada vez hay más y más gente que dicen ser creyentes, pero no hay hambre de verdad espiritual por las cosas de Dios. No hay. Y esto es triste, pero a la misma vez sabemos que siempre habrá un remanente fiel que ama al Señor y que estará siempre allí hasta el final. Y tenemos que orar para que la iglesia sea fiel. Porque, hermanos, no piensen que lo que va a venir es bueno y va a ser mejor. No esperen que este mundo se va a convertir en un paraíso, ni que ningún presidente vaya a arreglar el problema del mundo. No esperemos eso, mis queridos hermanos, porque la realidad que estamos viendo es esta. Pero la iglesia de Cristo tiene el Evangelio, la palabra de Dios, la cual es poder de Dios y no nos avergonzamos y debemos de predicarlo. Así que Jesucristo, con su maravillosa gracia y su poder, Él puede hacer que muchos puedan oír. Y saben que hay que hacer cuando nosotros venimos
a la iglesia. ¿Saben lo que tenemos que hacer cuando venimos a la iglesia, a la casa de Dios? Miren lo que dice Eclesiastés 5, que lo diga el Señor. El Señor lo va a decir. Dice Eclesiastés 5:1, dice, cuando fueres a la casa de Dios, dice, guarda tu pie. ¿Y qué dice? Y acércate más. Ya estás ahí, pero ahora te dice, acércate más. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Saben lo que es necio? Algunos quizás jóvenes no saben. Estúpidos. El sacrificio de los tontos. Porque no saben que hacen mal. No se dan cuenta que están haciendo mal delante de Dios por no saber oír. Y tenemos que oír la palabra de Dios con hambre, con deseo. Y para hacer lo que Dios dice que en su palabra. Dice la palabra que se puede venir a adorar a Dios y en cambio ser como necios. ¿Qué les parece? Solo por el hecho de no saber oír la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz. ¿No dice así la Biblia? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y dice además que penetra hasta partir el alma, el espíritu. ¿Y qué más? Las coyunturas y los tuétanos. Y también dice la palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¡Qué maravillosa es la palabra de Dios! Entonces la necesitamos. Necesitamos tener hambre de esta palabra de Dios. Si no, nuestro corazón nunca va a cambiar. Nuestro corazón cambia con ella. No es porque usted se llene de emociones y diga cosas y se ponga a decir palabritas de fe. Eso lo puede hacer cualquiera, un inconverso. Es que la palabra de Dios sea viva y eficaz en mí. Hermanos, que la desee y que mi deseo y mi pasión sea cumplirla, obedecerle al Señor. En Proverbios 8:34 vemos que no solamente cuando estamos en el templo, cuando es que hay que oír también la palabra de Dios. Dice, bienaventurado el hombre, es decir, bendecido el hombre que me escucha a mis puertas cada día. ¿Qué les parece, hermano? Es decir, aquel que no ha entrado, que está fuera o que ha salido, oye de allá afuera como el estar allí a la puerta escuchando la palabra de Dios. Entonces, realmente hay que escucharlo siempre al Señor. Hay que oír su voz. Así que, hermanos, miren, el sufrimiento de Cristo y su llanto era porque Él veía que todo esto faltaba allí en su pueblo. En tercer lugar, en esta mañana el rey lloraba porque aquel pueblo estaba pasando y dejando su única oportunidad para siempre. Miren, la peor cosa que a veces nos pasa y que nunca quisiéramos que pasara es cuando se nos va una buena oportunidad. ¿No se ha molestado usted cuando se le ha ido una buena oportunidad? Bueno, esto puede ser una buena venta o especiales y se les fue y lo perdió, ya no regresa, ¿no? O alguna buena, bueno, algo que le produzca bendición y beneficios. Así que, hermanos, cuando Cristo nos habla, es una oportunidad única. Y tenemos que responder. Y Cristo lloraba porque aquel pueblo delante de Él estaba perdiendo la oportunidad del siglo y de la eternidad. El propio Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios encarnado, allí estaba delante de ellos. Pasó por ellos y despidieron al Señor como si nada hubiera sucedido. Mis queridos hermanos, por no arrepentirse de sus pecados, por no venir al Señor y reconocer su palabra. En una ocasión los discípulos, le dijo a sus discípulos en Mateo 10:15, dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. ¿Qué les parece, hermanos? Porque
Todos al leer la historia del Antiguo Testamento decimos, ay, 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 lo que le espera a Sodoma y Gomorra en el día del juicio. Bueno, ¿saben qué? Que peor a aquellos que hayan oído de Jesús, que hayan tenido el conocimiento y hayan querido vivir a su manera. Peor será el castigo para esta gente por no responder con obediencia a la palabra de Dios. Nada será peor que perder esa oportunidad de oír con los oídos del alma. Nada será peor que rechazar a Cristo. Ahora noten lo que Cristo dijo al final del versículo 44. De nuevo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así que si Cristo te está visitando hoy, es hoy el día en que debes responder. En cuarto lugar, el rey lloraba porque el curso de Jerusalén era desastroso. Si ustedes leen Mateo 24, y yo sé que discrepo con los futuristas, yo soy de doctrina preterista en cuanto a los últimos tiempos, o sea, al Apocalipsis. Pero si ustedes leen en Apocalipsis 24, realmente el Señor estaba describiendo allí la destrucción que vendría a Jerusalén, algo que ocurrió poco tiempo después, en el año 70. Es decir, vino una terrible calamidad, idolatría desde el templo. Y en el año 70, como yo les dije, el general romano Tito destruyó la ciudad de Jerusalén. Y hermanos, la Biblia enseña que algún día las naciones y los pueblos serán juzgados. La Biblia enseña que ninguna nación se escapará del juicio de Dios. Y temo que si los mismos creyentes en esta nación, muchos creyentes que viven su vida apática, fría en lo espiritual, sin oración apenas, que les cuesta trabajo ir a la oración y servir al Señor y amar a los creyentes, etc. Temo que esta nación será duramente castigada y juzgada también por el Señor. Quiero que veamos cómo bíblicamente el Señor le habla a las naciones. En Mateo 25, 32, nadie se escapará del juicio. Dice, y serán reunidas delante de él, ¿quién? Todas las naciones, cada una, estarán reunidas delante del Señor con cada uno que gobernó, cada gobierno, etc. Y dice que apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Naciones, pueblos, familias, gente, cada uno. En Proverbios 14, 34 dice, la justicia engrandece a la nación. Una nación que obra con justicia de Dios es bendecida por Dios. Una nación que está en contra de la justicia de Dios tendrá que enfrentarse a los juicios de Dios. Dice, el pecado es afrenta de las naciones. Así que el destino sin Cristo siempre será desastroso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el hombre se cree sabio en su propia opinión. Se cree sabio. Y quiere hacer las cosas a su manera, ¿no? Ahora, no siempre los juicios de Dios han venido de repente. Dios es un Dios paciente y espera. Pero miren, todas las calamidades que le han venido históricamente a los pueblos no han sido en vano ni por gusto. Cuando nosotros históricamente analizamos qué pasó, cómo fueron los gobiernos, qué hicieron, cómo estaba el pueblo, nos damos cuenta que había un problema espiritual y un alejamiento de Dios. En quinto lugar, el llanto del rey nos revela mucho de su carácter. Jesucristo vino a revelar la naturaleza de Dios, de un Dios que no está distanciado, es el hombre el que se distancia de Dios, de un Dios que no está en guerra con el hombre, sino el hombre en guerra con Dios. Dios lo está buscando desde el huerto del Edén. Si ustedes recuerdan cuando Adán pecó, ¿qué hizo? Se escondió. Y Dios fue a buscarlo, a encontrarlo. Dios todavía está haciendo lo mismo. Dios todavía está buscando aquello que se había perdido. Pablo reveló la compasión del Rey de Reyes diciendo lo siguiente en Filipenses 2.
en capítulo 2, versículos 5 al 8, dice, comenzando en el versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la clase de Dios, esa es la clase de Salvador que vino a rescatarnos, a buscarnos a nosotros, y eso dice mucho de nuestro Dios. Para terminar, hermanos, en sexto lugar, el llanto del rey demuestra que ya ninguna otra cosa podía hacer por ellos. Es decir, ya no había otra solución, porque no hay otro camino sino Jesucristo. No hay otra verdad, no hay otra forma de vida o para alcanzar vida eterna, sino a través de Jesucristo. No hay otro medio para ser salvo. Tenía él que venir y pasar por la vía dolorosa, por una corona de espinas cruel y una muerte cruel. Bueno, ¿qué puede hacer el hombre? El hombre solo puede reaccionar a la acción de Dios. Y esto es lo que va a hacer el hombre de todas maneras. Va a reaccionar negativamente o positivamente a la acción de Dios, al llamado de Dios. Y mis queridos hermanos, Jesucristo lloró para que el hombre no tuviese que llorar al final. ¿Sabía usted esto? Pero aún así muchos tendrán que llorar al final por no responder a Dios. Miren conmigo en Lucas 13, 28. Aquellos que se hicieron inteligentes, que quisieron coger su camino a su manera, que se hicieron los que más sabían, los que no quisieron obedecer al Señor, que causaron llanto en el corazón del Señor, estos tendrán que por toda la eternidad llorar y sufrir. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Terrible eso. Cuando veas a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Y en las iglesias muchos tendrán que ver allí al hermano tal, al fulano, al otro hermano, al pastor, al diácono. Bueno, espero que el pastor esté allí. ¿Verdad? Todos los pastores, ¿no? Yo sé que yo voy a estar, pero como hay tantos pastores hoy en día que uno no sabe ni... Ay, Dios mío. Y que alguien diga, ay, yo quisiera ahora estar allí y no puedo. Terrible, pero es bíblico, hermano. La palabra de Dios lo dice. Es un aviso para que nosotros respondamos y tomemos en serio lo que Dios dice. Esto, póngale el cuño, esto va a suceder. Esto va a suceder un día. Y allí estaremos muchos en gloria, disfrutando con el Señor eternamente, con aquellos que amaron y fueron fieles al Señor. Y tristemente la otra cara de la verdad que muchos tendrán que llorar, le estarán temblando de terror. Y no por un mes, cualquiera puede decir, tortúrame por un mes, un año. Por toda la eternidad. Se tendrán que pasar toda la eternidad en un lugar de oscuridad, de tormento, de dolor, y a la misma vez reconociendo que Dios es Dios y es el Rey de Reyes. Lo que no quisieron hacer aquí en la tierra. ¿Cómo responderás tú que me escuchas hoy aquí? Quizás tú que me escuchas por la internet, por tu celular. ¿Cómo responderás al Señor en este día? Espero que al final todos podamos venir al Señor con humildad, con entrega, mis queridos hermanos, y que podamos todos decir, bendito el Rey de Reyes, Señor de señores. Piénsalo. Amén.